hospital pediátrico, después de, bueno, de algunas informaciones de que hablaban, de que había poca atención o estaban colapsados en realidad con la atención por parte de los trabajadores de este nosocomio. Bueno, sí, una conjunción de situaciones, ¿verdad? O sea, comenzamos el otoño, que es la época que aumenta la consulta. En este momento estamos otra vez con los mismos valores que el otoño del año pasado, ¿no? Y eso que el año pasado estábamos volviendo de la pandemia y se acuerdan que yo comentaba que había aumentado más de un 30% con respecto antes de la pandemia al 2019, o sea que era un número bastante importante. O sea, si bien hay muchos cuadros respiratorios, afortunadamente no son cuadros de gravedad, son resfríos, algunos cuadros de laringitis, bronquitis. Los papás están bastante alarmados, digamos, por todo lo que venía pasando, y entonces a veces por un cuadro que no es de gravedad tienen varias consultas porque el niño tose y hacen varias consultas por la tos. Entonces eso también obliga, digamos, que haya un número aumentado en la consulta. Pero de todos modos ya estamos empezando en el otoño, que estos días así húmedos y con bastantes cambios de temperatura en el mismo transcurso del día hace que no solamente estén los virus circulando, los diferentes virus respiratorios, sino que también aquel paciente que tiene alguna base de reactividad de la vía respiratoria hace su cuadro de broncoespasmo, laringitis, y bueno, obviamente que eso nos aumenta la consulta. Obviamente que después está todo el trasfondo, ¿no es cierto?, de que ya venimos hablando hace bastante tiempo, no solamente en la provincia del Chaco, sino en toda la Argentina, y si uno lee información del exterior, hasta en Europa está pasando lo mismo, la falta de médicos pediatras. O sea, el tema es que es una especialidad clínica de bastante sacrificio porque no alcanza con la atención en el consultorio del paciente, ya sea de un centro de salud o el consultorio particular de un pediatra, sino que necesita hacer guardia, y entonces una vida bastante sacrificada, y desde el punto de vista económico a veces no se reditúa de la misma manera que aquellas especialidades que tienen prácticas quirúrgicas, por ejemplo. Entonces eso nos atraviesa a todo, digamos, y bueno, el Chaco obviamente que no está fuera de todo lo que es el contexto nacional y el contexto mundial en cuanto a lo que es la pediatría. Hace muy pocos días estuvo el Congreso Argentino de las diferentes especialidades pediátricas, y digamos, y hubo senderos particularmente tratando justamente esta política de la falta de pediatras que hay, porque es algo que nos atraviesa, ya le digo, no solamente la Argentina, sino todo lo que es América del Sur sobre todo. Entonces, y bueno, nosotros estamos en ese contexto. Entonces, bueno, ustedes vieron también que había toda una lucha por el impuesto a las ganancias, porque por el tema de las guardias, que el esfuerzo que uno hacía de venir a hacer una guardia de noche, un sábado, un domingo, se veía después afectado, digamos, ¿no es cierto?, en cuanto al impuesto. Eso a partir de este mes, eso ya va a estar exento, entonces yo creo que eso va a ayudar un poco, o por lo menos un poco de estímulo económico. Pero también lo que ocurre muchas veces, también hay un cansancio, un hastío del profesional, porque a veces nos pasa a cualquiera. Yo estoy hoy en día en el cargo de directora y sin embargo a veces falta médico y vengo y hago la guardia, porque obviamente que el hospital no puede quedar sin atención. La parte de emergencia, esa siempre está cubierta, nos cuesta mucho más para todo lo que es lo que se llama demanda espontánea, o sea, el cartelito que ustedes ven de que guardia donde están los consultorios. Y a veces uno ve el descrédito, la falta de respeto muchas veces de la gente, que uno entiende también porque está cansada, porque lleva muchas horas de espera, pero a su vez eso hace también que la gente se canse, porque muchas veces se está esforzando, está bien, le pagan la guardia, pero deja a su familia, deja a sus hijos, y a veces viene y también, entonces ese trato también, entonces ustedes van a escuchar no solamente de acá, sino de toda la Argentina, que la gente también, o sea, el profesional también está cansado de todo eso. O sea, la pandemia nos atravesó a todos y no hubo como un descanso, por llamarlo de alguna manera, sino a todo ese esfuerzo sigue el esfuerzo. Entonces, obviamente que, o sea, son un montón de situaciones que llevan, digamos, a esta especie de cansancio que tiene el profesional de la salud. O sea, hay muchos artículos hoy en día de investigación, artículos científicos que hablan de esa problemática, que es como una sensación de que esto no es como que no va a mejorar nunca, digamos. Entonces eso también genera hastío y obviamente que nos preocupa. Yo ya estoy a poco tiempo, digamos, de mi jubilación y de tener prácticamente 40 años de carrera, pero preocupa mucho la gente joven que tiene ese pensamiento, porque, digamos, son nuestro futuro.
Así que, y de hecho, en todas las residencias de pediatría de toda la Argentina quedan cupos sin cubrir. Hablamos de hospitales de alta trayectoria, ustedes ven que salen los medios, el Hospital Sor Ludovica de La Plata, el Hospital de Niños, el Hospital Garrahan, todos están con problemas bastante importantes de cubrir los cupos de pediatras cuando eran lo más deseado, digamos, pero hoy en día el mismo joven, digamos, que termina la facultad está eligiendo otras carreras y no la pediatría. ¿Qué pasa por ahí con la gente que espontáneamente viene por cualquier consulta al hospital y no va a los centros de salud, no agota esa instancia más cercana a su domicilio? Y son diferentes, por eso digo, es bastante complejo el tema. Hay muchos centros de salud que están trabajando intensamente, pero esto que nosotros hablamos de que la falta de pediatras no es solamente acá, también en los centros de salud. Entonces hay un gran número de centros de salud que están sin pediatras, o porque directamente no está, se retiró, se jubiló y no fue repuesto el cargo, porque están por alguna enfermedad o por una licencia larga y entonces no tienen. Hay pediatras que cubren 2 centros de salud, entonces obviamente que cuando está en uno no está en el otro. Entonces el papá por ahí, cuando tiene una urgencia, entonces tiene una alta demanda, entonces, ejemplo, se van prácticamente de madrugada a sacar los turnos, el que ya no consiguió turno para las 8 de la mañana y su hijo tiene algo, directamente concurre al hospital. Entonces eso hace que, y por otro lado, con el tema de la pandemia prácticamente no había atención en los centros de salud porque estaba todo orientado al COVID. Entonces era medio que automáticamente venían al hospital. Entonces, hasta que eso otra vez vuelva a su cauce normal, también va a ser un tiempo que va a costar. Y bueno, mientras tanto, que nosotros no podemos lamentablemente dejar de atender, así que sí, o sea, es cierto que hay demora con los pacientes, hay 2, 3 horas de demora y el fin de semana a veces pues, hubo hasta 4 horas. Ustedes si escuchan van a ver que Córdoba, los hospitales de niños de Córdoba están teniendo mucha más demora de atención. La otra vez un caso incluso de violencia en el Hospital Garrahan, 7 horas de demora en la atención de guardia. Por eso digo, es algo que nos atraviesa a toda la Argentina. Nosotros afortunadamente tenemos un sistema de triage, entonces lo que uno por lo menos está tranquilo, que aquel paciente que está con una situación más crítica, digamos, ese está siendo atendido más rápidamente, o sea, no es el que está esperando, porque hay una evaluación previa cuando se anota el paciente. Entonces, en ese, el famoso verde que se ve en la lista en las pantallas, es aquel paciente que puede esperar más de 2 horas. Entonces, el papá se enoja por el tiempo, pero en realidad no está ocurriendo de que un paciente grave uno lo está dejando esperar 2 o 3 horas, porque el triage sigue funcionando, o sea, esa tranquilidad sí podemos dar. Y lo otro que lamentablemente uno tiene que cubrir, o sea, la esencia de este es un hospital de complejidad, entonces la esencia de este hospital no puede faltar médicos en la parte de emergencia, que es donde vienen los pacientes con una situación crítica, un accidente, un estado convulsivo, un ahogamiento, un caso de ahogamiento, un gran quemado, o sea, situaciones críticas, esa no puede estar sin atención, no puede estar sin atención toda la parte de internación ni terapia intensiva. Entonces, donde nosotros tenemos demora es en los consultorios de demanda espontánea, pero la cantidad de pacientes que se anotan es terrible. O sea, muchas veces hablamos incluso con la señora ministra, ni poniendo 6 médicos a atender, igual va a haber una demora de por lo menos 2 horas, porque la cantidad de pacientes que se anotan por hora es mucho más alta de los por lo menos 10 minutos que nos lleva una atención rápida, digamos, un niño que no tenga un cuadro más severo, digamos, ¿sí? Entonces, todo suma a que eso ocurra.